Bueno, pues hola, somos dos profesores de matemáticas. Y hoy en nuestro segundo episodio, tenemos a un invitado muy especial, porque es especial para nosotros. Es un compañero que estuvo con nosotros en la carrera. Su nombre es el maestro David Mustri. Y pues, ¿qué puedo decir de él? Es licenciado en, en, en física por la UNAM, maestro en física por la Universidad Veracruzana, y que se presente un poco más acá el maestro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues sí, como dijo Miguel, estuve un rato con ellos en la carrera en el Poli. Después me cambié a la UNAM. Hice la licenciatura en física en la UNAM y después regresé a mi ciudad natal, a Jalapa, donde hice mi maestría en física, pues simplemente por el papel. Tengo experiencia docente como maestro de física en primaria, secundaria, universidad, y actualmente estoy trabajando en cuestiones de bachillerato. Bueno, pues una de las cosas, de las razones por las cuales empezamos a hacer este proyecto acá con la maestra doctora, fue el hecho de explorar todo lo que tuviera que ver con la docencia y cómo tomamos la labor de docente. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría saber, que primero, ¿cómo fue para ti el formarte como físico y después convertirte en profesor de física, y de ahí dar clases que en secundaria tengo entendido, y es que a mí Bueno, los particularmente. diferentes niveles en los que están, ¿no? Porque Sí, acaba de sí, sí, comentar sí, que también. que ¿Cómo ha sido primaria. para ti? Primero formarte como físico y después como profesor. Fíjate que de lo que platicaban ustedes en el primer episodio, que recuerdo que decían que ustedes bueno, llegaron a la docencia no por el interés directo de la docencia, sino porque se dieron las circunstancias. Yo decidí estudiar física desde, desde la prepa porque quería ser maestro de física. Tuve un maestro de física que no era, no era como que el mejor maestro de física. Me llevo actualmente muy bien con él. Sin embargo, la forma en que enseñaba física no se me hacía tan plena. Y a mí lo que decía es que yo tengo compañeros que son muy buenos y que no tienen no tienen la motivación por parte del maestro para que sigan adelante con las cosas. Y eso fue como que lo que me motivó a ser maestro de física, a estudiar física para ser maestro de física. Todavía no acababa la carrera. De hecho, aún estaba todavía en el Poli con ustedes y de repente ya me caían clases de regularización. Creo que todos los que hemos estudiado física o matemáticas hemos pasado por eso de dar clases de regularización. Y posteriormente, ya cuando me cambié a la UNAM, en algún momento sí entré ya en forma. Todavía no acababa la carrera y entré en forma a dar clases al Colegio Williams en la Ciudad de México. Una amiga estaba dejando las clases, me pasó la batuta y estuve ahí un tiempecito. No duré mucho porque pues, me pedían la carta de pasante y todavía no acababa. Pero después me enteré que con el 70% que ya tenía, podría haber pedido mi carta de pasante y entonces a lo mejor todavía seguiría ahí. Actualmente creo que ya ni existe eso de las cartas de pasante, ¿no? Sí, 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 todavía, sí, creo que todavía sí. todavía existen. Qué Sí, raro. creo que sí. yo Sí, la verdad pero no. sí, decidí entrar a física para dar clases. Yo sí tenía así como que esa convicción. También la investigación me ha gustado y he hecho cosas, pero más la parte de dar clases. Y como les decía, a diferentes niveles ha sido interesante. En secundaria es un reto complicadísimo porque no tienen bases de matemáticas, que
Entonces, no puedes enseñarles la física, porque no saben despejar los chamacos, y no es culpa de ellos, es culpa del modelo educativo en el que nos Del profesor encontramos. de mate, di. Entonces, es bien interesante porque el profe de mate aquí, no, pero ustedes son de bachillerato, ¿no? Pero también es culpa de nosotros. Bachillerato es más, no, pero el profe de bachillerato, pues ya se supone que ya el chico en bachillerato ya encontró, ya tiene ciertas bases de matemáticas, se supone, y sería más fácil enseñar la física, pero bueno, todo eso en un, supongamos, un mundo utópico, ¿no? Sí, en ese sentido, yo también tuve la oportunidad de dar un semestre de física y imagínate qué clase de salvajada hice que utilicé el RESNIC. En física de preparatoria a nivel bachillerato. A mediados del semestre tenían calificación máxima de 3 y tuve que reformar todo. Y terminando el semestre dije, en mi vida vuelvo a dar clases de física y lo he cumplido. Entonces, ese fue mi caso. ¿Cómo recuerdas tus primeras clases de física? Mira, llevaba ya un poquito de camino andado porque antes de empezar a dar clases de física, había hecho cosas de divulgación. Coincidí que bueno, estando ahí en el poli, tomé las clases con la maestra, ay, se me fue su nombre. Una que hacía hacía, hacía cosas de divulgación de ciencia. No era exactamente divulgación, este. Ay, se me fue ahorita el nombre. Ella era bióloga, tenía doctorado de venía de Ah, ya, Barcelona, ya, ella es la bióloga española, de la aquí del española. Poli, pero había hecho su maestría y su doctorado. Sí, y tomé clases con ella, entonces sí tenía como que cierta noción de que las clases se tenían que hacer de una manera constructiva y que se tenían que ir creando los ambientes. Entonces, creo que no me fue tan mal, salvo que sí me topaba con cosas de disciplina, ¿no? Pues yo nunca he sido el maestro rudo, sino siempre he sido el maestro que trata de llevar las cosas en paz, y eso pues me generaba algunos problemas de indisciplina bastante complicados. Eh, pues, a dos alumnos, justo en esa generación, a dos alumnos, este, los expulsaron por indisciplinados. No era por indisciplinados en mi clase, pero pues sí fue impactante para mí, porque pues uno trataba de buscar la manera en que les llamara la atención a los chavos, pues, tratar de hacer experimentos, cosas. En ese primer curso pues, estábamos viendo cosas de termodinámica en física de secundaria, y pues les enseñé a hacer nieve de limón con unas bolsas de plástico y hielos, o sea, sí, sí, bastante dinámico, que eso es algo que he tratado de hacer siempre en las clases, incluso a nivel universitario. Al rato platicamos un poquito de esas experiencias, pero sí fue como bastante suave, salvo este impacto de la cuestión de disciplinar y de que los chavos no sabían las reglas básicas de álgebra. Esa era como la parte complicada, que pues, quería uno hacer una clase dinámica, tanto teórica como experimental, y pues no podían despejar las cosas, y entonces no servía de nada, ¿no? De Ya hecho, a cuando mí, se trataba de meter las manos, pues ya era otro asunto. ok. Por ejemplo, a mí ahorita que estabas comentando esto de matemáticas, de física, bueno, también igual muchos de nosotros, como lo acaba de mencionar Miguel, hemos dado un curso de física y también hemos dado un curso de matemáticas, ¿no? Y bueno, yo desde mi perspectiva, bueno, yo tuve más cursos de física que Miguel, ¿no? Pero aún así yo sentí muy difícil
que los estudiantes entendieran las cuestiones de la física, aun cuando yo creo que son más contextualizables, ¿no? O sea, por ejemplo, las fuerzas, que tiras una cuerda, que cuelgas pesas, estos diagramas, los diagramas estos de fuerza, que tienes una figura donde tienes las palancas y tienes los pesos y entonces tienes que calcular la fuerza de cada una. Entonces, creo yo que sí es como que el alumno sí entiende el hecho de que pues son cuerdas que tiran y que pues hay que calcular una fuerza. Pero ahí creo yo, bueno, desde mi perspectiva, que el problema no es que no entiendan lo que está pasando en ese sistema, sino el cálculo, ¿no? Porque ya empieza uno a decirles que si los vectores, y luego agrégale la trigonometría, y luego agrégale, y entonces para mí creo que eso era lo más difícil, porque la física es muy contextualizable, sobre todo la que se ve a nivel básico, ¿no? Ya ni hablemos lo que vimos en superior, porque yo la verdad es que yo pasaba así de, ¿Qué dijo? ¿No? Pero la física que se ve en secundaria, preparatoria, es muy, muy contextual, ¿no? Sí se ve, ¿no? Que es la velocidad de los móviles, que si la velocidad, el movimiento circular uniforme, todo eso. Pero yo desde mi punto de vista, es muy difícil porque ahí son dos conceptos, tanto el físico y luego trasládalo al matemático, opéralo ahí y luego regrésalo, ¿no? Entonces, para mí sí es muy difícil enseñar física, ¿no? O tú que ya llevas más experiencia, ¿tú cómo ves eso? ¿Es más fácil dar mate o es más fácil dar mate o física o está igual? No, sí, no, tienes toda la razón. Esta parte de trigonometría y vectores, que es fundamental para la gran parte de la física que se enseña a nivel básico, es complicadísimo porque es algo que he platicado con los alumnos de diferentes niveles, pues los números los aprendes desde que naces. Aprendes a contar desde los poquitos años, ¿no? Entonces, las operaciones aritméticas las conoces porque las has repetido N mil veces. Sin embargo, cuando te enfrentas que existe otro tipo de números que se llaman vectores y que esos tienen unas propiedades rarísimas, este, es absurdo que uno como docente exija que el estudiante las, las entienda, así como entendió las operaciones de la multiplicación desde tercero o cuarto de primaria, ¿no? Entonces, sí nos entramos a ese conflicto de que aunque ya vieron trigonometría en la secundaria, aunque ya vieron, aunque ya vieron algunas bases, pues eso de este número raro que ya no está en una sola dimensión, sino que está en dos dimensiones o en tres dimensiones que pues ya explota la cabeza y es súper natural. Sin embargo, como dices, pues sí, la conceptualización de la física ayuda un poquito, pero la parte de ahora convierte tus vectores X y tus vectores Y entonces esos los vas a sumar y luego los vas a regresar de nuevo a otro vector, al vector compuesto, pues sí, es explotarles la cabeza, sin justificación, ¿no? Sí, y bueno, ¿y tú qué dices que has transitado, o sea, de primaria, secundaria, preparatoria, universidad? Digamos, es la misma dificultad o sea, los alumnos tienen las mismas dificultades o has observado que conforme ha avanzado su nivel de pensamiento, han madurado, ¿les ha sido más fácil o es igual de difícil? No, pues la dificultad sigue siendo la misma. Algo que platicaba con un amigo ya hace tiempo, justo cuando da uno física a nivel universidad, dice, no, pues ellos ya traen la física de la prepa, ya tienen las bases, ya llevaron cálculo, y pues sí, ya llevaron cálculo, pero cuando les pones a integrar una exponencial no se acuerdan, ¿no? Y para nosotros es como, pues, la integral de una exponencial no tendrías por qué tener problemas, pero como que todavía nos falta madurar
a nivel universitario, que las materias no están separadas, que son dentro de una misma, vas a tener que ocupar todas las que has llevado a lo largo de tu vida. Y de estas cosas que platicaba con este amigo, es, yo le dije, oye, estamos viendo cinemática, entonces vamos a hacer cohetes de agua, porque eso es padrísimo y entonces visualizan los cohetes de agua, estos que se impulsan con una bomba de aire y salen disparados y que incluso hay concursos. Les dije, pues vamos a hacer un concurso de cohetes de agua. Sí, ay, no, ¿cómo crees? Eso ya lo han de haber hecho alguna vez en la secundaria o en la prepa. Este amigo me decía eso porque nosotros dábamos talleres de ciencia aquí en la región, entonces a nuestros hijos nos los llevábamos a dar talleres de ciencia y desde los 4 años ya hacían cohetes de agua o cohetes de vinagre con bicarbonato. Y llegamos a la universidad y les decimos, oigan chavos, vamos a hacer un concurso de cohetes, a ver cuál, el que llegue más alto, ese va a ganar un punto en la materia, bla, bla, bla. Los chavos fascinados porque nunca habían hecho cohetes de agua que para nosotros era, pues, era trivial, ¿no? Eh, y esta parte justo es, luego damos por sentado, es que eso ya lo hicieron. Puede ser que 2, 3 alumnos ya lo hubieran hecho, pero el resto de los alumnos no, y eso cambiaba como que el ritmo de la clase. Ahora, ya jugaste con los cohetes, ahora sí, vámonos a aterrizarlo y a sacar numeritos para entender qué es lo que estuvimos haciendo. Y después la complicación es que muchas veces ustedes se acordarán que en los laboratorios nunca nos salían las prácticas. O sea, hacía uno la práctica y terminaba uno cuchareándola porque no tenía nada que ver los números de la práctica con los números que teníamos que sacar teóricamente. Entonces, en nivel universitario esa es la complicación. Un poquito que tienen las lagunas y que creen que no tienen que vincular sus materias. Y la otra es esta que hay que explicar por qué en el experimento aparece una cosa, en el caso de física, y en la teoría aparecen cosas diferentes, ¿no? O sea, aprender a justificar esto sin verse, que esté uno Haciendo magia. improvisando, ¿no? Sino saber por qué, cómo justificar esa parte. Pero una cuestión que a mí creo que puede ayudar. Primero, estoy de acuerdo contigo de la falta de vinculación entre matemática y física, que es algo, me parece algo desagradable, hasta criminal, porque son dos asignaturas que deberían ir de la mano. Pero bueno, hay otros factores que tienen que ver con el hecho de que no hay coordinación entre los diferentes eh, grupos o los diferentes grupos de físicos, matemáticos, incluso podemos meter ahí hasta a los químicos y de eso, incluso hasta a los biólogos. En ese sentido, la parte de contarle cosas como, por ejemplo, hoyos negros, el hecho de viajar En a el la tiempo. velocidad en el tiempo, el hecho de comentar películas como Interestelar. A mí me ha tocado que muchos estudiantes, un porcentaje pequeño, pero sí se nota que les terminan ellos interesados. Ya cuando, no, es que existen las supercuerdas y qué pasa, hijo, no sabes despejar F es igual a M por A y ya quieres hablar de supercuerdas, pero lo hablamos. Entonces, Ajá. ese tipo de cuestiones no las utilizas, no es algo que utilices tú en clase, el hablarles de matemática, de física superior para poder inspirarlos. Pues son varios factores, depende del curso en el que se encuentre uno, ¿no? Pero sí, sí se llega a hacer eso, tanto de hablar bueno, yo no soy muy fan de la ciencia ficción, entonces esa parte nunca me he metido mucho en eso, pero sí me
meter cuestiones de tecnología o, por ejemplo, bueno, algo que sí me gustaba hacer era platicarles de física de plasmas porque las tesis que hice experimentales fueron en plasmas, ¿no? Entonces, bueno, plasmas inducidos por láser. Entonces, sí les hablaba de física más allá de la física que conocemos y muchas veces eso ayuda a motivar, como dices. Y por otro lado, me tocó también dar clases en carrera de medicina, había un curso de biofísica y pues ahí es bien interesante porque justo es vincular la parte de la física que nos enseñan por ejemplo, principio de Pascal, principio de Arquímedes, ecuación de Bernoulli, vincularla con el cuerpo humano y explicarles la importancia de entender eso para que puedan entender un poquito más de cómo funciona nuestro sistema circulatorio, ¿no? Yo desde el punto de vista de la física lo platicaba y ya ellos tenían que hacer este trabajo de extrapolación y les pedía mucho, fue hace 4 o 5 años, les pedía mucho que hicieran infografías explicando el fenómeno, utilizando la física que habían entendido y buscando, investigando en artículos y demás como para profundizar. Entonces, si encuentra uno lo que les llama la atención, ya ganamos. Incluso si es un cuate que le gusta más bien la historia y le gusta la Segunda Guerra Mundial, pues le agarras por ahí, entonces hablas de la sustentación de los aviones, ¿no? Pero tiene uno que estar muy a las vivas y esto, que de improvisar, pero sabiendo, ¿no? O sea, pues de repente tienes ya planteada toda tu clase y llega un cuate y te pregunta algo que nada que ver pero que te sirve como sustento, pues lo utilizas, ¿no? Pero sobre todo esta parte, a mí me ha gustado mucho la parte que, bueno, Areli decías, los dibujitos de los diagramas de cuerpo libre, y bueno, pues cuando era posible, pues no dibujitos, sino cosas reales, ¿no? O sea, por ejemplo, para explicar la presión, pues órale, consigues un montón de conitos de papel para el agua y te pones a los chavos a pararse o les dices, a ver, reto a que tu computadora no se va a caer, ¿no? Y Sí, entonces, pues, los chavos que le entran al reto, este, aunque le entran con miedo, pues confían y entonces aprenden un poquito al respecto para poder ya luego irse a la parte teórica y ya haber entendido más lo que es la física o la matemática del asunto, ¿no? sí, ahí en ese sentido hablas de algo muy importante, las situaciones contingentes en los cuales el estudiante te hace una pregunta que va por otro lado. Y entonces esa parte del ser profesor es indagar en nuestro conocimiento y a ver cómo vamos atajando y cómo vamos conduciendo la clase o cómo rehacer un experimento, que es la parte más complicada de una clase de física. Tú tienes un experimento con una cierta planeación y de pronto te hacen una pregunta que te obliga a cambiar el sentido de tu experimento. ¿Te llegó a pasar una cosa así alguna vez? Me tocó dar clases de laboratorio de mecánica en pandemia. Yo creo que Oh, con eso te respondo todo. ok, o sea, era otra cosa. Entonces, eh, entonces era, a ver, era laboratorio de mecánica. Se supone que ya habían llevado el semestre anterior un laboratorio de introducción a la física experimental. Entonces ya conocían los métodos estadísticos experimentales para resolver las cosas y se supone que dentro de eso ya habían hecho un péndulo, este, pero quedamos en supuestos, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, a ver, tú puedes conseguir una tuerca y un hilo, entonces ya tienes tu péndulo, tienes un celular, entonces ya tienes tu cronómetro. Sí, Y órale, hagan su experimento y van a medir la aceleración de la gravedad
en donde viven. Y pues resulta que tenía alumnos de diferentes partes del estado, a diferentes altitudes, y se ponía interesante la cosa. Y luego, y en esa misma época encontré un software en el teléfono que se llama Fifox, que te sirve para usar el teléfono Sí, como laboratorio. sí. Entonces, agarrabas tu teléfono, lo hacías péndulo y ponías a oscilar al teléfono y ya te medía G solito el teléfono. Digo, con el riesgo de que se te rompiera el teléfono porque no lo hubieras amarrado bien. Pero entonces ahí esa fue como que la primera tarea. Di ese laboratorio, el laboratorio de mecánica, ese fue el segundo que di en pandemia. Y el otro que di fue laboratorio de calor, ondas y fluidos. Entonces, igual les puse a experimentar Bernoulli, Pascal, eh, pero pues con las cosas que tuvieran a la mano, ¿no? No podíamos ir al laboratorio a pedir cosas, teníamos que improvisar con lo que tuviéramos en casa. Eso sí, hacía uso de los simuladores, que son una maravilla, pero pues siempre era, bueno, ya lo hiciste en simulador, intenta reproducirlo en casa con lo que tengas a la mano y a ver qué. Y la respuesta era, ¿no sabes? Entonces propon, porque yo tampoco sé, ¿no? Que esa es una de las cosas que como maestros luego nos falla mucho. Si no sabes como maestro, debes de decir no sé y lo investigas. No decir, no inventarte una babosada, ¿no? Sí, Esa época de pandemia fue un reto bastante interesante. Un, un colega también estaba dando calor, ondas y fluidos al mismo tiempo. Y él pues era un maestro ya muy grande que tenía como que el temor de cómo hacerle, ¿no? Entonces, pues yo le dije, no, me, me puse a platicar con él, pues hicimos una videollamada y le dije, no te preocupes, mira, lo que podemos hacer es, les planteamos los fenómenos y que ellos vayan tratando de buscar cómo resolver el problema. No les... y a partir de ahí, él dice, ah, pues yo tengo un sensor, un, er- un sensor para temperatura, vamos, les voy a poner que hagan un termómetro, ¿no? Y que compren el sensor y que le pongan su resistencia y que con el multímetro puedan hacer el termómetro. Yo no tenía esa experiencia que él tenía, pero entonces yo lo que les dije a los chavos, a ver, no puedes medir la temperatura, pero sí puedes comparar entre diferentes recipientes, a ver cuál recipiente te transfiere mejor la energía y con cuál va a servir más rápido un litro de agua, si es un recipiente angosto, ancho, tapado, destapado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde entra justo esta parte de la experiencia que te da la vida, de, ¿no sabes? Ok, no te preocupes, yo tampoco, pero entre los dos averiguamos. Que eso en general, no sé, ¿cuándo nos atrevíamos a preguntar algo fuera del script en la licenciatura incluso, ¿no? Sobre todo con maestros rígidos que no te permitían, salirte salirte del tema, ¿no? sí, Entonces, yo creo que esa es de las experiencias más grandes. esa es una de las cuestiones interesantes porque a veces uno se queda con la visión enciclopédica del profesor. El profesor lo sabe todo, el profesor tiene el Tiene la obligación de saberlo todo. y es el del conocimiento, y es ya en pleno 2026 cuando ya tienes la inteligencia artificial que te puede decir alguna tontería, pero ahí le puedes preguntar o puedes hacer cosas. Entonces es algo, nuestra labor en ese sentido, pues sí ha cambiado y en ese sentido, la parte física, por ejemplo, yo aquí voy a confesar algo, durante mucho tiempo yo no entendí cómo funcionaban los refrigeradores. O sea, a mí había la idea antiintuitiva, el hecho de cómo es posible que tengas un aparato que enfríe, pero si el calor va
de lo caliente a lo frío. Entonces, pero si tienes algo frío, ¿cómo le vas a extraer el calor? Y durante mucho tiempo fue una de las ideas más contraintuitivas, me costó. Y terminando la carrera, yo no entendía. Ya, pues ya acá, si nos haces el favor de explicarnos por qué funciona un refrigerador. Pues se lo preguntamos a Chat, yo creo, ¿no? No, Eh, Fíjate que esta parte que dices, ahorita respondemos un poquito eso. Pues, la física es totalmente antiintuitiva, ¿no? O sea, ¿quién sabe por qué nos han enseñado que la física son leyes obvias y no es cierto? La física es totalmente antiintuitiva y pues tenemos que vivir con eso, o sea, tenemos que vivir con entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona todo lo que está a nuestro alrededor, a partir de cosas que son, no es lo primero que se nos ocurriría, ¿no? O sea, en, en general, como seres humanos, tenemos un punto de vista aristotélico, no tenemos un punto de vista galileano ni newtoniano, sino tenemos un punto de vista en el que, pues, por qué flota, por qué caen las hojas leves, ligeramente? Pues porque están hechas de algo que hacen que caiga más ligero, no es porque haya una fricción con el viento y demás. Ahora, regresando a lo del refrigerador, pues es que justo nos enseñan, estas son las tres leyes de la termodinámica, ¿no? Y no nos, o sea, no nos dicen, y el refrigerador no está violando, bueno, sí nos lo dicen, pero no nos cae el 20, no está violándola porque le estás inyectando energía, y al inyectarle energía, entonces ya estás metiéndole un proceso diferente al proceso natural que va del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿no? Entonces, cuando estás ya metiendo energía, pues estás extrayendo de alguna manera, justo este exceso de energía para poder bajar la temperatura del refrigerador. Digo, es una explicación muy burda, pero va en ese sentido, de que va más allá de las simples tres leyes, cuatro leyes de la termodinámica. Va en el sentido de que ya le estás agregando energía y entonces ya no estás aplicando la primera porque ya no tienes un sistema cerrado, ya no estás aplicando la segunda porque le estás agregando energía y esa energía es la que está haciendo que extraigas la temperatura, el calor para que para que haya ese descenso de temperatura. Ahora, pregúntame por qué no sirve mi refrigerador, no te voy a saber decir porque justo ahí entra el técnico en refrigeración, que él tampoco sabe luego. pero él sí, él sabe que va el serpentín de la cosa de la de esa en la de esa, y si lo pone bien, funciona. Ajá, sí. De hecho, fíjate que me quedé pensando ahorita lo que dice Miguel y a ver qué opinas tú, David. Miguel habla de hacer una interdisciplina, o sea, que generar conocimiento de manera interdisciplinaria, lo mencioné hace rato, ¿no? Que la matemática se lleve con la física y la física y con la química y con la biología, ¿no? Pero ahí el problema, y ahí es algo que he escuchado en otros lugares, nosotros tenemos una formación matemática y física y por lo tanto nosotros sí podemos vincular la física y la matemática porque nuestra formación fue así, vinculada. Pero, por ejemplo, un profesor que solo estudió matemáticas, dudo mucho que pueda hacer esta conexión con la física porque entonces él tendría que ponerse a estudiar física para entender más o menos cómo están estos procesos. Yo como profesora de matemáticas no le puedo poner un experimento de así como así, un experimento de física al estudiante para que entienda la matemática si ni siquiera yo le entiendo a la física o a la química o a la biología. O sea, creo yo que para que yo pueda contextualizar la matemática, primero tengo que conocer ese otro contexto, porque si no, si así cuando, bueno,
es muy, a veces no sé a ustedes si les ha pasado, que luego llego y me invento una ecuación y que luego digo, ups, creo que, o sea, dentro de mi propia materia, que No luego tenía solución. me invento un problema y luego me dicen, "Ay, es que maestra, la solución es negativa", y yo, ¿no? Y estoy hablando de distancias, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que es que el problema no es como de que o les enseño matemáticas o les enseño física o les enseño química, porque ahí sería como que tendríamos que estar todos como yo, profesora, tendría que saber de esa materia con la que quiero empatar, porque si no, como dice David, me pregunta y pues si dice, pues no sé, pero pues no sé de veras que no sé, o sea que pues voy a tener que investigarle mucho y entonces hay que invertirle mucho tiempo y la cosa es que pues no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, no? O sea, porque te digo, nosotros somos matemáticos y físicos y en algún momento vimos las dos, en algún momento pues como que medio ahí vinculamos, pero ¿y si no? Es, es un tema súper importante. Creo que, Miguel, tú te referías a esta multidisciplinaria o transdisciplinariedad en el sentido de diálogo entre disciplinas, ¿no? Pero ahorita, Arely, estás dando en un punto bien delicado con las actuales propuestas educativas a nivel bachillerato. Eh, a nivel bachillerato, las actuales propuestas educativas fuera del bachillerato de la UNAM es que este, el maestro que da ciencias naturales, experimentales y tecnología tenga la capacidad de dar física, química, biología, matemáticas, sin importar qué. Y si tú tienes tu papelito que dice licenciado en físico-matemáticas, entonces tú cubres el perfil, aunque nunca hayamos visto ni química ni biología en la carrera. Ahorita que decías de los matemáticos que no vieron física, pues sí, es una desgracia. Los matemáticos de la UNAM nada más llevan puras matemáticas. Aquí en la Universidad Veracruzana sí llevan las físicas básicas, llevan las cuatro físicas clásicas, entonces tienen al menos las bases, pero sí, un, si a mí como físico me piden dar clases de biología, aunque he dado clases en la carrera de biología, pero clases de física, pues no voy a saber qué onda con la célula, no voy a saber qué onda con con los procesos metabólicos, ¿no? Y de química igual, o sea, pues, conozco la tabla periódica, conozco un poquito de los elementos, me acuerdo un poquito de lo que vi de reacciones químicas de cuando yo estuve en la prepa y cuando llegué a dar clases de regularización para la prepa, pero dar una clase de química es impensable para mí, ¿no? Pero ahorita la propuesta es esa, que si tú tienes el perfil de ciencia o tecnología, tú tienes que tener la capacidad de dar. ¿Y por qué se considera que debes de tener esa capacidad? Pues porque tienes un perfil universitario, entonces pues, tienes la capacidad de preparar un curso, pero no tenemos el tiempo para hacerlo, como acabas de decir, ¿no? Ujú. Y creo que un poquito va más allá porque para eso tendrías que pues conocer los conceptos. Yo repito, en el sentido de para las cuestiones de la enseñanza de la física, pues tienes la parte conceptual de la física, la parte conceptual o la parte operativa de las matemáticas y hay oye, una interacción entre esos dos pisos. Entre esas dos van y vienen dependiendo de cómo vayas tú a modelizar una situación física. Y lo mismo debe ocurrir para mate y lo mismo debe ocurrir para biología y lo mismo debe ocurrir para economía. El problema es que no tenemos ese piso conceptual ni de economía, ni de biología, ni de química. Entonces ahí el punto, habría que tenerse un diálogo con los diferentes tipos de profesores. Y entonces ahí a veces no podemos tener diálogo entre matemáticos
Ya con otros, pues es complicado. Ajá, porque por ejemplo, los profesores Sí, que dirigen eso, proyectos de investigación con los estudiantes, y yo escuchaba a un profesor que decía, bueno, yo le puse un proyecto al estudiante que hiciera un proyecto que abordara el tema que él quisiera. Y creo que estaba en esto de la respiración. Entonces, él es físico y lo quiso abordar desde la física, pero le tuvo que entrar e investigar a la parte de la biología para poderle dar una mejor explicación, ¿no? Y entonces, esa parte en la que él estuvo aprendiendo junto con el estudiante la parte de biología. ¿No? Y eso es interesante, ¿no? Porque ahí vas de la mano con tu estudiante y entonces ahí se van preguntando o se van y entonces ya es otra historia, ¿no? Pero sí, en esos tipos de proyectos, pues habría que ir aprendiendo junto con el estudiante, pero además darle tú tus repasadas a tus clases de biología, ¿no? sí, es complicada esa parte porque sí, digamos, nosotros tenemos, como bien dicen ustedes, el perfil de que llevamos matemáticas de buen nivel y llevamos física de buen nivel y entonces podemos dialogar entre nosotros mismos. Pero el problema es que eh, con un biólogo llevó dos matemáticas, llevó una física y pues a menos que sea un biomatemático o que sea un físico-químico, pues el diálogo es bien complicado. Pero si tenemos la experiencia docente, que creo que esa es la parte pedagógica que siempre nos falta como docentes, pues le entramos, como dices, Arelia, a estar aprendiendo junto con el estudiante un pasito adelante de él, ¿no? O sea, como para llevarlo de la mano en el proyecto que esté haciendo. Ujú, sí. Y algo que has mencionado es esta parte de la experiencia, ¿no? O sea, bueno, desde tu experiencia, desde tu conocimiento teórico de la física, vas construyendo, supongo, vas pensando los experimentos, los vas probando y conforme vas viendo que sí, que no, pues es cuando vas y se los planteas a los estudiantes, ¿no? Y también a mí me gusta esa parte que dices, bueno, pues no sé, ¿no? O sea, pues sí, no lo sé, porque rompemos con este esquema de lo que decíamos hace rato. El profesor era el que tenía todo el conocimiento, él es el que me tiene que enseñar todo, y entonces pues yo nada más estoy ahí sentado captando, ¿no? Así tipo Matrix, me conectan y yo ya. Y entonces ya no busco, ya no, investigo por mi cuenta, ¿no? Que a veces es lo más interesante, ¿no? Qué tanta información encuentro y qué tanta puedo yo entender, ¿no? Según lo que yo estoy trabajando. Y bueno, ahorita estamos en un punto más complicado justo con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Porque, digamos, como yo recuerdo en mis clases de matemáticas desde el bachillerato eran listas muy grandes de problemas en las cuales te tenías que sentar a resolverlos y de repente te caía el 20 y entendías cómo es que se estaba derivando o cómo es que se estaba integrando o igual problemas de física que eran todos del mismo tipo, pero había una variante y entonces después de hacer 20 ya entendías, al menos, aunque las clases de física no es aprender a resolver problemas, es una parte importante de la clase. eh, pero ahorita ya, digo, tuvimos acceso también a problemarios donde estaban un montón a solucionarios, perdón, de ciertos libros pero aún así, pues se la pasaba uno copiándolos y ya con eso ya te iban cayendo los 20. Pero ahorita justo con la inteligencia artificial y todos estos rollos que está viendo, yo sí veo complicado la parte de qué tipo de tareas les dejo, o más bien pongo a los chavos a hacer las tareas en, en el salón de clases para que un poquito tirándole al aula invertida donde de tarea vete videos o investiga con ChatGPT
y ya aquí en la clase te vas a poner a hacer ejercicios para que para ver si sí comprendiste y lo que no comprendiste, pues para eso estoy yo como maestro. Ahí sí yo estoy todavía pensando cómo resolver esto, porque es un año en donde ha crecido demasiado el uso de la inteligencia artificial en la parte académica, ¿no? E- en ese sentido, ya, o sea, ya nos explotó la bomba de la IA enfrente. Y bueno, pasó, por ejemplo, tenemos el problema de ahorita del examen de la UNAM que están tratando de resolver. Ahí pues, es algo que tendrán que resolver, pero que al parecer no lo tomaron en cuenta. Ahora, en el caso de nosotros en el aula, es evidente que ya el papel de la tarea, de los 40 ejercicios de ecuaciones, de problemas trigonométricos, ya no tiene ningún sentido en el momento que ves que los puede resolver el estudiante de una manera perfecta, utilizando su lenguaje de LLM de su preferencia. Entonces, iniciativas como el aula invertida, el hacer preguntas, el dejarle la tarea, bueno, mira, ¿sabes qué? No me importa cómo lo hagas, pero trata de entenderlo y llevarlo al aula y hacerle preguntas, pasarlo al pizarrón, hacerle las preguntas y hacerle ver al estudiante que está bien, que no sepa cosas, pero que lleve dudas. Ese es nuestro reto. Dice esta Sandra que yo soy demasiado apocalíptico. Sí. Eh, yo le decía, es que va a llegar la inteligencia artificial y nos va a quitar el trabajo. Lo he analizado y creo que la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, pero sí tenemos la obligación ya de llegar y cambiar nuestro modelo de enseñanza. O sea, ya es absolutamente necesario hacer un modelo de enseñanza y un modelo de evaluación diferente. La tarea, como le digo, ya no puede ser lo más importante porque ya sabemos que el estudiante no va a pasar 2 horas haciendo una tarea. Entonces, pues no lo vamos a hacer las 2 horas, pero tiene que llevar un conocimiento y lo debe mostrar en la clase en el momento que se les da se les hace preguntas. Entonces, ese es un problema que pues ya lo tenemos y lo tenemos que resolver ya. Ya. O bueno, como te decía el otro, como platicamos el otro día, bueno, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una infografía, si quieres pídesela a ChatGPT, pero ahora me la vas a hacer, lo vas a hacer, vas a comprar tu cartulina y con Shakira, ¿no? Para que ahí, O, porque o con ahí, estambre. exacto, porque ahí también es como la cuestión de la creatividad, o sea, cada quien tiene su estilo, sus formas, y entonces dices, bueno, quiero ver qué se te ocurre, ¿no? O sea, pídesela, pregúntasele, dile que te haga el diseño, pero ahora tú lo vas a trasladar ese diseño a una cartulina y hazlo con Shakira, con estambre, con frijolitos, sopa, no sé, ¿no? Como lo hacíamos nosotros antes, ¿no? Porque, o sea, como que al parecer la tendencia es, ahora vamos a hacerlo como lo hacíamos antes, ¿no? Primero era de que usa las TICs y ahora sí, hazte una presentación bien bonita y ahora, no, y ahora es al revés, ¿no? O sea, pide que te hagan la presentación, pide que te hagan la infografía, el cartel y ahora tú hazlo con macramé, ¿no? Fíjate que ahorita que decías de la evaluación, Miguel, una de las formas de evaluación que más me gustaba era mandar examen a casa. A mí me gustó como estudiante y fue algo que intenté adoptar tanto en secundaria como en universidad lo llegué a aplicar, pero pues precisamente ya la última vez que lo apliqué ya no me funcionó tanto, a pesar de que eran problemas que no eran problemas de libro, sino era un curso de biofísica que daba
en ingeniería biomédica y entonces, pues les ponía problemas reales, ¿no? Problemas del cuerpo humano o de alguna situación real y tenía, o sea, la chamba de los chicos era investigar y poder resolver y demás. Pero ya la última vez ya no funcionó tan bien, precisamente porque ya tendrá un año, año y medio, pues que ya estaban usando el chat GPT para resolver sus dudas y entonces ya no era, aunque ya ni siquiera era la investigación de Wikipedia, ¿no? Sino ya era, incluso hacían su prompt. Ahora, que esa es la otra, ¿no? Si vas a hacer un prompt, hazlo bien. No hagas, no hagas preguntas directas, sino plantea bien qué es lo que quieres aprender, ¿no? Y haz un diálogo con la inteligencia artificial para que sea un proceso de aprendizaje, real y no sea nada más una simulación. Pero sí, esta parte de meter las manos es fundamental y eso es algo que como maestro de física me ha gustado, pues que puedes, haciendo experimentos, bueno, haciendo actividades experimentales, no experimentos, sino actividades experimentales, eh, pues al menos entienden el concepto, entienden de qué va la física. O sea, ¿por qué cuando infla un globo, el globo sale hacia un lado y el aire hacia el otro, ¿no? O sea, ahí entender la tercera ley de Newton es como lo más claro y ya después ya te pones, órale, la formulación es esta o incluso los pones a leer alguna interpretación de los principia matemáticas si te quieres ver muy, muy acá o simplemente es platicar con ellos cómo es esta cuestión de qué es una ley y qué es una teoría en la ciencia, ¿no? Sí, y desafortunadamente cuestiones como qué es una ley y qué es una teoría son vigentes porque increíblemente se ha hecho muy popular el terraplanismo. El terraplanismo se ha vuelto popular y eso... ¿Y qué eh, tiene? ¿Qué tiene? no, la luna no está dando vueltas alrededor de nosotros. ¿No? No, Ah, ok. no, el hombre no fue a la luna, existe un gran muro de hielo alrededor de nosotros. No, Entonces, aguas porque te vas a caer en la orilla, ¿eh? y llegamos, entonces, La gran muralla como en Game of Thrones, ¿no? ajá, los El del muro. norte, Ajá, ajá. los guardianes del norte. Entonces, creo yo bueno, todas las matemáticas, la física, pero la física ahorita es muy importante porque a mí hasta me duele ver gente que diga que el terraplanismo todavía es válido. De ese punto, uno de los experimentos más bonitos que hay es justo la demostración de la curvatura de Eratóstenes, ¿no? Que eso ahorita se puede hacer en cualquier momento. Nada más te pones de acuerdo con un grupo de amigos que estén en diferentes partes del mundo y simultáneamente hacen las mediciones y puedes medir, puedes generar tu medición de la curvatura y del radio de la Tierra, ¿no? Sí, Digo, yo no lo he hecho, pero es algo que se puede hacer con realmente recursos que tenemos a la mano. Eso y también, por ejemplo, la famosa fuerza de Coriolis y los experimentos que demuestran en el Ecuador que si pasan de un lado a otro, experimentos más truqueados que nada, ¿no? bueno, pero eso ya lo hicieron los Simpson hace Ah, como claro. 30 años. No, Oye, es que los Simpsons siguen siendo vigentes, ah, Miguel. son Hacen entre, predicciones. entre que son ya son el oráculo de las nuevas generaciones. Pasando a otro parte de tu vida académica, pues has sido profesor de nivel de secundaria hasta nivel superior, pero también me platicaste que pues te dedicas a la cuestión administrativa.
en qué sentido cambia tu visión de la educación al pasar del aula a trabajar en las oficinas ahora del COBAEP? Mira, les cuento, justo hace un año me surgió la oportunidad y entro como en la parte, es un puesto que se llama jefatura de materia. Entonces, Antes de continuar, el COBAEP es, para los que no... Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Ok, continúa, sí, continúa. Entonces, entro a oficinas, a este puesto que es jefatura de materia de física, y pues lo que me corresponde hacer es coordinarme con los maestros de física de todos los planteles de Cobaev en el sentido de cuál va a ser la estructura académica que se va a llevar a cabo en las asignaturas de física. Entonces, es una oportunidad bien interesante porque eh, puedo ingerir de manera indirecta en los miles de estudiantes que estudian en Veracruz, que es una de las motivaciones que he tenido siempre, ¿no? O sea, estudiar, motivar a los estudiantes de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, sí cambia, extraño un chingo dar clases, eso no lo voy a dejar de extrañar, aunque es bien agotador, pero también el llegar a dar clases y que los estudiantes te platiquen de su vida personal y que tengas que aprender hasta dónde es el límite de lo que escuchas del estudiante y hasta dónde le dices, sabes que eso ya está fuera del límite y involucrarse de esta manera, pues que como personas con los estudiantes, siempre ha sido muy grato para mí. Y pues ahorita estar en oficinas, llegar, estar enfrente de la computadora todo el día, aunque es padre estar enfrente de una computadora, pues, estar sentado sin pararte más que para ir al baño, y estar analizando, justo me toca analizar los programas de estudio y tratar de darles una refrescada para que sean más accesibles para los estudiantes, pero también para que no se queden con tantos huecos que podría haber dado los cambios tras cambios tras cambios que hay cada año en los programas de estudio. Entonces, esa parte es la que me toca a mí hacer. Y entonces ya me toca, hago la revisión, hago propuestas, se las planteo a los maestros y les digo, a ver, tenemos que cubrir tantos temas durante el semestre, pues la propuesta es que el primer parcial se vean estos tres primeros temas, el segundo estos segundos y el tercer parcial se vean estos últimos temas. Y ahí pues les voy haciendo propuestas de si encuentro alguna actividad, algún video, algún experimento que puedan hacer para complementar la clase, pues se los hago llegar a los maestros. Entonces estoy como en el backstage, pero finalmente los maestros terminan haciendo lo que saben hacer y como lo saben hacer, ¿no? Y por otro lado, pues es un poquito fomentar la parte de las olimpiadas y los concursos de experimentos y demás, que ahí es donde sí me involucro más porque ya en las olimpiadas, pues es un poquito darles a las asesorías a los estudiantes, que eso siempre es interesante porque te ponen retos bastante fuertes los problemas olímpicos y los proyectos de experimentos, pues también son una belleza de propuestas que llega a ver por parte de los chicos, ¿no? Eh, bueno, aquí me vienen un montón de preguntas. Primero voy a sacar mi parte jarocha. ¿Coordinas desde las Chuapas hasta la Huasteca? O sea, Sí, digamos, o sea, existen para cada asignatura sí, o para cada grupo de asignaturas similares existe el jefe de materia correspondiente. Y entonces, pues la coordinación es vía remota, ¿no? O sea, con algunos, hay maestros que son más comunicativos y si te escriben de, oiga, maestro, tengo una duda, ¿cómo puedo atender este tema? Justo me enfrento con esta situación de, pues tengo biólogos dando física y entonces, pues ahí les tengo que hacer llegar el RESNIC, por ejemplo, para decirle, bueno, si vas a entrenar olímpicos, lo usas. eh, Si vas a dar clase, no lo usas, ¿no?
Eso Este, yo lo aprendí por la mala. pero te sirvió como, y seguramente los estudiantes que tuviste les sirvió de algo haber tenido ese poquito extra. Eso espero, eso espero. Yo creo que sí. Y entonces sí, me comunico con los maestros, maestro, tengo una duda sobre este tema, ¿cómo lo puedo abordar? Este, si yo me encuentro algún video del tema que están viendo en este momento, pues les hago, maestros, encontré este video y por si se los quieren compartir a los estudiantes o demás. Entonces, esa es como la parte de coordinación. Realmente los maestros tienen su centro de trabajo y se coordinan con sus directivos, pero la parte de los temas de física, pues es conmigo con quien acuden. Eso suena muy, muy interesante porque a veces puede que tú tengas ideas, pero a veces puede que observes ideas de profesores, no sé, de Poza Rica o de Coatzacoalcos y las socialices entre todos los docentes de física del estado de Veracruz. Eso me parece una labor muy, muy interesante, muy, muy interesante. Y es padre porque aparte, pues como bien sabes, el contexto del estado es bien distinto en cada Diverso. zona, ¿no? O sea, tenemos zonas sumamente, citadinas, tenemos zonas rurales, aisladas completamente, tenemos zonas donde hay industria, pues, todas las zonas petroleras. Entonces, pues cada una tiene su contexto y pues lo interesante es poder plantearles, digo, estamos aprendiendo todavía, estamos en esta curva de aprendizaje, pero es poder plantear con ellos a qué, cómo contextualizar o cómo ver el tema enfocado a la región en la que están para que lo puedan comprender mejor los chicos. Y eso me parece algo interesante y no sé si hay otros estados donde tengan ese tipo de acercamiento a la coordinación en este caso de la física, de la enseñanza de la física, pero me parece algo muy, muy, muy interesante porque yo creería que a veces por cuestiones jerárquicas, las cuestiones burocráticas terminan ahogando todo ese flujo de ideas. Porque a veces suele ocurrir que en instituciones demasiado estratificadas, jerarquizadas, el flujo de ideas de este estilo suele ser demasiado, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Demasiado lento por la burocracia. Si no, aquí la comunicación con los maestros es directa, ¿no? Es- Digo, es directa vía institucional, pero es directa. Ya cuando es una cuestión ya más amplia, como por ejemplo la coordinación de las Olimpiadas, ahí sí tiene que ser vía oficios y demás, aunque a mí me toque la Olimpiada de Física, pues sí se tiene que mandar un oficio a todos los planteles e invitar a los alumnos, a los maestros y alumnos a participar y demás. Pero en la parte de las clases, sí es una comunicación directa con el grupo de docentes que dan las asignaturas que a mí me compete, estar al pendiente. Y en principio sí, se supone que en todos los estados hay colegio de bachilleres que tienen un esquema similar. Ahora, que funcione o no, pues eso ya depende de cada eh, situación de cada estado, ¿no? Digo, tampoco sí. digo que aquí sea la maravilla, pero pues justo es una de las cosas que me motiva a mí, el poder dar un poquito a todos estos estudiantes. Sí, pues ahí tú estás como a partir de tu conocimiento de la física, ves
si hay continuidad entre conocimiento, entre temas, si no hay continuidad, ¿no? Desde tu experiencia de profesor, pues puedes decir, ¿saben qué? Podemos ver esto, podemos hacer el otro, y también esta parte de que recibes ideas de otras personas, ¿no? Y esta parte colaborativa, ¿no? La parte pedagógica que tú conoces de cómo puedes enseñar mejor este tema y cuál es el que no, ¿no? Entonces, ahí, eso es bien importante porque creo yo siempre he creído que hay que, siempre de alguna manera, aunque yo tenga 100% el conocimiento de la materia y aunque yo pueda tener mucho conocimiento o no mucho, pero puedo tener algún conocimiento pedagógico, siempre esta parte de la interacción con otras personas nos pueden ayudar a aprender, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestras ideas y luego ves que el otro profesor te dice, mira, mejor hazle así, o lo ves cómo él lo aplica y dices, me gusta esa idea, a lo mejor lo voy a, a modificar un poquito y ya lo aplico, ¿no? Creo que yo he escuchado algo al respecto. Este, en ese sentido, bueno, aquí te platico un poquito. Uno de mi trabajo de doctorado fue una comunidad de profesores y viendo cómo tú lo planteas, es una comunidad de profesores. En este caso es una comunidad de profesores institucional en el cual comparten ideas y tienen objetivos comunes entre los profesores. Y eso, a mí particularmente cuando me lo estás platicando, dije, qué padre, realmente está muy padre porque no sabía que había comunidades de profesores a nivel institucional. Y el hecho de que dices que tienes esa facilidad de poder comunicarte, o que hay profesores, no sé, de Orizaba, que te manda un correo: Oiga, profesor, tengo una duda en esto, no, pues en Poza Rica hicieron esto, en Tuxpan hicieron aquello. ¿Cuántos planteles son, por cierto? Son 71 planteles. Oh, oh, Ay, uy, ¿cómo tener 71 alumnos? No, multiplicado por... porque por cada plantel hay dos o tres maestros y no es una sola materia de física. Son tres SAS. o cuatro materias de física por semestre o relacionadas con física. Entonces, pues hay maestros que sí dobletean, ¿no? Pero sí son bastantes profesores. Sí, 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 sí. Sí, pues sí, es muy, muy interesante. Bueno, ya casi para cerrar, ¿cuál ha sido así como profesor el más reto que el reto más grande que has tenido? Híjoles, el reto más grande, ¿cuál sería? Cuando hice mi examen de maestría. El reto Ajá. más grande fue cuando hice mi examen de maestría. Estaba haciendo, daba clases en secundaria, estaba haciendo la maestría, acabé la maestría y bueno, pues, como profesor, al momento de hacer el examen de tanto de licenciatura como de maestría, como ya tenía experiencia docente, no tenía problemas al exponer mis temas de ambos exámenes. Sin embargo, en mi examen de maestría, después de que ya el jurado preguntó, abrieron preguntas al público y mi hija me preguntó una cosa que no pude contestar. ¿Qué Entonces, ¿Qué te o sea, preguntó? pues, yo pues es el tema que yo súper domino, que yo me lo sé de arriba para abajo y yo soy el experto en eso. Y pues me preguntó una cosa, oye, ¿y por qué esa curva se ve hacia arriba si todas las demás se ven hacia abajo? Mi hija tenía 8 o 9 años a lo mucho. Y me preguntó eso. Pero entonces pues, fue así de, pues no te sé decir. O sea, la respuesta fue, no sé, pero pues lo voy a averiguar después porque está interesante la pregunta. O sea, ni siquiera los jurados, seguramente la vieron pues vieron otras cosas que había que observar y esa no lo comentaron. Pero era como si estuviera ganando energía el sistema, cosa que era totalmente absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que eso como profesor así de, pues no te la sabes de todas a todas, ¿no? Yo creo que ese ha sido el reto más fuerte
Y pues las 2 o 3 veces que tuve que sacar a algún alumno del salón, porque de plano, o sea, a pesar de tener de llevarme chido con los alumnos y todo, llega un momento en que ya intentaste empezar a explicar 3 veces el tema y la tercera vez se oye al fondo la voz de una alumna que está, hablando mucho más fuerte que Ariel y yo juntos. Entonces, pues, lo sacas del salón, ¿no? Cosa que es totalmente antipedagógica y que ahorita ya está así como que súper castigado, pero pues ni modo, tienes que sacarlos del salón porque necesitas dar tu clase. Yo creo que esos son los retos más complejos que he tenido como profesor. Y una última pregunta, ¿volverías a elegir el camino que has elegido que has tenido de la docencia? Definitivamente. Eh, Definitivamente, yo estoy en un buen momento, y estoy aquí, estoy ahorita por todo el camino que he llevado. O sea, realmente el haber entrado, el haberlos conocido a ustedes en el poli fue realmente una maravilla. El haberme cambiado a la UNAM también fue una decisión que volvería a tomar. Y como escribí recientemente, ahora que empezó todo lo de la UNAM, pues yo sigo, ahí sí soy de piel dorada y sangre azul, este, y pues sí, volvería a la Facultad de Ciencias, aunque hay cosas que no me gustan actualmente de ahí y demás, pero sí seguiría, sí habría tomado el mismo camino. la docencia tiene sus pros, sus contras, pero hay cositas que llenan mucho el alma, el alma. Pues bueno, buen David, fue un gustazazazazazo, fue muy rica la conversación, y pudimos habernos quedado otras 2 horas más, pero pues no se puede porque no hay caguamas. Entonces, pues así no, entonces pues te agradecemos mucho y yo creo que no se va a ser la primera vez que vamos a estar. Podríamos tener muchos temas. A mí, por ejemplo, esto de hablar de física y que tú le sabes, me parecería algo muy interesante. Entonces, aquí No, al dejo la... contrario, gracias a ustedes por haber aceptado mi autoinvitación. No, terminando me dice, híjole, sería bueno que alguien quisiera que lo invitáramos. Y al momento a 10 minutos me dijiste, pues, ¿qué crees? Ya tenemos un invitado. Le digo, ¿qué onda? David Mustre, ¿en serio? Sí. Órale, entonces, No, Ajá. pues está entonces, padrísima. Ojalá que sea todo un éxito la iniciativa, porque yo creo que muchas veces hay cosas que queremos compartir y no tenemos el foro para hacerlo, ¿no? Sobre todo Ajá. este tipo de experiencias. pues, Y justo el que se pueda abrir un foro así para los colegas en el cual compartir esta experiencia está padrísimo. Sí, pues mira, de hecho esa es la idea, ¿no? Compartir experiencias docentes, hacer ese intercambio que tú haces con los profes de física del sistema del bachilleres, pues también nosotros hacerlo como a un nivel pues más, extenderlo, ¿no? Hacerlo más grande, compartir experiencias y no necesariamente que sean de física o de matemáticas, estamos abiertos a que vengan profesores de español, de taller de lectura, de inglés, ¿no? La idea es que desde de diferentes puntos de vista o desde diferentes perspectivas veamos cuál es el reto de ser docente, ¿no? ¿Qué significa ser ser docente? docente, de danza, por ejemplo. Ajá, sí. Pues O de bueno, Kung Fu. de Kung Fu, pues, una cosa Ajá. así. De Taekwondo, aunque parezcan de otra nacionalidad. Bueno, pues con esto cerramos el podcast y
Nos Tenemos vemos abierta la invitación a todos los profesores que quieran venir a compartir y sus experiencias o en los comentarios del podcast, pues que nos dejen ahí algún tema que quieran que platiquemos. Digo, no somos expertos, pero pues haremos lo posible por invitar a un experto o ponernos a estudiar un poquito, ¿no? pues sí. Pues bueno, hasta Gracias, luego. David. Hasta Gracias. luego. Bye.